Bienvenidos a Susurros de Terror. Soy Abel, y hoy quiero darles la bienvenida a un mes muy especial. Octubre, el mes de Halloween. Durante estas noches les estaré compartiendo una serie de relatos oscuros y escalofriantes que les pondrán la piel de gallina. Este es el primero de muchos relatos que iremos descubriendo juntos a lo largo de este mes, cada uno más inquietante que el anterior. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete, activa la campanita y acompáñame en esta travesía llena de misterio y sombras. Recuerda, aquí las historias nunca mueren, solo esperan el momento adecuado para volver a susurrar en tu oído. Nunca pensé que mudarme en octubre sería algo tan extraño. La mayoría de las personas prefiere hacerlo en verano, cuando los días son largos y las cajas no se mojan con la lluvia. Pero las circunstancias me empujaron a aceptar la oferta de aquella vieja casona en la periferia del pueblo, una construcción que llevaba décadas deshabitada y que, para sorpresa de todos, seguía en buen estado. El precio era ridículamente bajo, casi un regalo, demasiado bueno para dejarlo pasar. Desde el primer día los vecinos se mostraron reservados. Al descargar mis cosas nadie se acercó a dar la bienvenida. Se limitaban a observar desde lejos, como si la simple visión de alguien habitando esa casa les generara incomodidad. Lo entendí más tarde. Todos parecían compartir la misma superstición respecto a esa propiedad. La casa era enorme, con techos altos y un jardín que daba la impresión de haberse detenido en el tiempo. Pero lo que más me llamó la atención fue la decoración. Telarañas falsas en las esquinas, calabazas talladas de distintos tamaños, esqueletos de plástico colgando de las puertas y hasta una guirnalda de murciélagos de cartón en la sala principal. Lo curioso era que nada de eso parecía nuevo. Las telas estaban empolvadas, las calabazas lucían secas y sin embargo, todo estaba perfectamente colocado, como si alguien hubiera querido que la casa estuviera lista para Halloween. Todo el año. La primera noche la pasé acomodando cajas, sin darle importancia a los adornos. Supuse que eran restos de los últimos inquilinos. Pero algo me inquietó. Cada habitación tenía algún detalle alusivo a la fecha. En el baño había velas negras en los estantes. En la cocina platos con dibujos de calabazas. Y en mi habitación un espantapájaros pequeño apoyado en la ventana, mirando hacia afuera. Antes de dormir noté algo más. Al intentar apagar las luces, una de las lámparas de la sala parpadeó con fuerza. En el breve destello, me pareció ver una silueta infantil junto al sillón, quieta, inmóvil. Cuando la luz se estabilizó ya no había nada. Intenté convencerme de que era producto del cansancio, pero esa sensación de ser observado me acompañó hasta que cerré los ojos. Afuera el viento arrastraba hojas secas, y cada crujido dentro de la casa parecía formar parte de una coreografía inquietante. Esa primera noche entendí lo que nadie me había querido explicar. En esa casa siempre era Halloween. Al despertar la mañana siguiente, lo primero que hice fue recorrer la casa con más calma. Quería familiarizarme con cada rincón, medir los espacios, planear dónde colocar mis cosas. La luz del día la hacía ver menos intimidante. Sin embargo, había algo que no podía ignorar. Los adornos que la noche anterior parecían viejos y desgastados, ahora lucían distintos. Las telarañas de las esquinas, que recordaba secas y polvorientas, parecían frescas, más densas y brillantes, como si hubieran sido colocadas apenas unas horas antes. El espantapájaros de mi cuarto ya no estaba en la ventana, sino en una silla, justo frente a mi cama, como si me hubiera estado mirando mientras dormía. Intenté convencerme de que quizá había movido las cosas sin darme cuenta, producto del cansancio. Pero mientras bajaba a la cocina descubrí algo imposible de justificar. Sobre la mesa había una calabaza tallada que no había visto antes. Era grande, con un rostro sonriente pero extraño, demasiado detallado para ser una decoración común. Lo que más me inquietó fue el olor. Olía a pulpa fresca,
como si alguien la hubiera cortado esa misma mañana. Decidí salir a tomar aire y aproveché para saludar a los vecinos. Una mujer mayor que barría la acera frente a su casa apenas me devolvió el saludo. Cuando le pregunté con la mayor naturalidad que pude si sabía quién decoraba la propiedad antes de que yo llegara, se detuvo en seco. Me miró con los ojos entrecerrados y dijo en voz baja: «Esa casa no necesita de nadie para vestirse de fiesta. Ya lo hace sola». No tuve oportunidad de preguntarle más porque de inmediato entró en su casa y cerró la puerta. El resto del día traté de ignorar lo que había dicho, pero la incomodidad crecía. Cada vez que regresaba a una habitación, notaba un detalle distinto. Una vela encendida donde antes estaba apagada, un murciélago de cartón que había cambiado de lugar, o un cuadro en el pasillo que parecía inclinarse como si alguien lo hubiera tocado. Por la noche, mientras cenaba en la cocina, escuché pasos en el piso superior. Eran pausados, pesados, como si alguien caminara de un cuarto a otro. Subí de inmediato con una linterna en la mano, pero no encontré nada, solo el espantapájaros otra vez, en un sitio diferente. Esta vez estaba recargado contra la pared del pasillo, con la cabeza ladeada hacia la escalera, como si me estuviera esperando. Me quedé observándolo durante un largo rato, hasta que un golpe seco me hizo girar. La calabaza de la mesa de la cocina había rodado hasta el suelo, aunque no había nadie cerca para empujarla. Esa noche, mientras trataba de dormir, no dejaba de repetirme que quizás todo tenía una explicación lógica. Pero en el fondo lo sabía. La casa se estaba moviendo sola, y lo hacía para mantener vivo un eterno Halloween. La tercera noche fue la más difícil desde que me mudé. Hasta ese momento había intentado mantener la calma, convencerme de que todo eran simples coincidencias. Pero esa madrugada entendí que la casa no solo estaba decorada para Halloween, estaba habitada por algo que usaba esas decoraciones como disfraz. Eran las 2 de la mañana cuando desperté sobresaltado, no por un ruido fuerte, sino por un murmullo. Una voz infantil, casi como un susurro, se colaba desde el pasillo. No entendía las palabras, pero sonaba insistente, como si alguien repitiera la misma frase una y otra vez. Me armé de valor, tomé mi linterna y abrí la puerta del cuarto. El pasillo estaba oscuro, solo iluminado por la tenue luz de la luna que entraba por una ventana. Allí en medio del corredor estaba el espantapájaros, otra vez en un sitio distinto, esta vez sentado en el suelo, con las piernas estiradas hacia mí, como un muñeco olvidado. El murmullo venía de más lejos, de la sala principal. Bajé con pasos lentos, y a medida que me acercaba las palabras comenzaron a tener forma. «Ven a jugar, ven a jugar». La voz era clara, aguda como la de un niño pequeño. Al llegar a la sala, mi linterna iluminó algo que me heló la sangre. Había varias calabazas talladas, muchas más que antes, alineadas frente al sillón, como si estuvieran formando un círculo. Y dentro de ese círculo, juraría haber visto un bulto pequeño, una silueta baja, que al ser apuntada con la luz se deshizo en una sombra que se escurrió hacia la pared. Me quedé paralizado. El murmullo se convirtió en risitas, primero lejanas, luego cerca de mis oídos, como si varios niños invisibles corrieran a mi alrededor. Las figuras de papel y los murciélagos del techo se movían con el viento, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Entonces lo escuché claramente, una voz detrás de mí, suave como aliento frío en la nuca. «Aquí siempre es Halloween». Me giré de golpe, pero no había nadie, solo el espantapájaros de pie ahora, en la esquina de la sala. El corazón me golpeaba tan fuerte que apenas podía pensar. Subí las escaleras sin mirar atrás y cerré la puerta de mi cuarto con llave, pero incluso allí, entre las sombras, escuchaba pasos pequeños correteando por el pasillo y carcajadas, apagadas que se acercaban, se alejaban y volvían a acercarse. Esa noche no dormí, solo me repetía en silencio algo que ya no podía negar. No estaba solo en esa casa, y los que me acompañaban no eran humanos. Pasé el día siguiente tratando de convencerme de que lo de la noche anterior había sido una alucinación.
provocada por el cansancio. Pero mientras más lo pensaba, más detalles regresaban a mi mente. Las voces, las risas, el espantapájaros moviéndose solo, y lo peor, esa frase susurrada en mi oído. Decidí no quedarme encerrado en casa todo el día. Salí a caminar por el vecindario, aunque la reacción de la gente fue la misma. Miradas incómodas, puertas cerrándose, silencio absoluto. Nadie quería hablar de esa casa, y esa indiferencia me hacía sentir como si yo mismo ya estuviera maldito por vivir ahí. Al volver, el aire dentro era distinto, más frío, más denso, como si no estuviera entrando a mi propio hogar sino a un lugar que me rechazaba. Los adornos también habían cambiado. Había guirnaldas de calaveras en los pasillos que no estaban antes, y varias calabazas nuevas ocupaban la escalera, obligándome a esquivarlas para subir. Esa noche, mientras intentaba leer en la sala para distraerme, escuché un golpe fuerte en la cocina. Corrí a revisar y encontré todos los cajones abiertos, los cubiertos esparcidos por el suelo. Pensé en un intruso, pero la puerta trasera seguía cerrada con llave. Me agaché para recoger las cucharas y fue entonces cuando lo sentí. Una mano fría me tomó del tobillo. Salté de inmediato alumbrando con la linterna, pero no había nadie. Aún así, la piel de mi pierna conservaba esa sensación gélida, como si realmente alguien me hubiera tocado. No tuve tiempo de reaccionar porque al girarme, vi como una de las sillas de la cocina se arrastraba sola varios centímetros, chirriando contra el piso, después otra y otra, hasta que formaron una especie de semicírculo, apuntando todas hacia mí. El corazón me latía en la garganta. Retrocedí hasta el pasillo, pero ahí me esperaba otra sorpresa. El espantapájaros estaba en medio, bloqueando el camino, con los brazos abiertos como si me invitara a un abrazo. De pronto escuché pasos detrás de mí, pasos pequeños, rápidos, que se acercaban sin que pudiera ver nada. Sentí un tirón en la camisa, luego en el cabello. Algo invisible me jalaba, me empujaba, me rodeaba. El aire se llenó de risas infantiles que se mezclaban con un murmullo grave. Una voz adulta que repetía la misma frase una y otra vez. Aquí siempre es Halloween. Aquí siempre es Halloween. Corrí hasta mi habitación, empujé la puerta y la atranqué con el escritorio. Pasé horas sentado contra la pared, con la linterna en mano, escuchando cómo algo golpeaba la madera, rascaba el piso y arrastraba muebles afuera. Esa noche entendí que la casa no solo quería asustarme, quería jugar conmigo. Y yo sin quererlo ya era parte de su macabro juego. Esa quinta noche decidí no esconderme. El miedo ya no me paralizaba. Al contrario, necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo en una casa que parecía respirar, moverse y reírse de mí. Encendí todas las velas negras que encontré en la sala, como si instintivamente supiera que esa iluminación era la adecuada para lo que estaba a punto de enfrentar. Me senté en medio del círculo de calabazas con la linterna apagada y esperé. Al principio reinó un silencio pesado, como si la casa se preparara también. Luego los adornos comenzaron a vibrar suavemente. Los murciélagos de cartón se mecían sin viento. Las sillas se arrastraban. Las calabazas encendían sus sonrisas huecas con llamas anaranjadas. Fue entonces cuando los escuché de nuevo. Los niños. Risitas, pasos descalzos, carreras invisibles alrededor de mí. Pero esta vez no estaban solos. Una figura más alta se formó en la penumbra, justo donde el espantapájaros solía aparecer. Su silueta era humana, aunque difusa, hecha de sombras más densas que la oscuridad misma. Su voz grave llenó la sala. Aquí siempre es Halloween, porque aquí siempre quedarán atrapados los que jugamos esa noche. De pronto lo entendí todo. Años atrás esa casa había sido escenario de una fiesta infantil en Halloween. Un incendio, provocado por una lámpara de aceite, consumió la vivienda con los niños dentro. Nadie logró escapar. Desde entonces, las paredes parecían guardar no solo el recuerdo, sino la presencia misma de esas almas, condenadas a repetir eternamente la víspera de su muerte. El espantapájaros, comprendí entonces, no era un adorno cualquiera, era su guardián, un vigilante que mantenía vivo el ciclo,
que aseguraba que siempre hubiera alguien más en la casa para presenciar su juego. Las risas infantiles se convirtieron en llantos, y una docena de voces empezó a rodearme suplicando: «Quédate con nosotros. Juega con nosotros. Nunca te vayas». Las velas se apagaron de golpe y una mano helada me tomó del hombro, empujándome hacia el suelo. Vi de cerca una calabaza que se encendió sola frente a mi cara. Dentro de ella no había pulpa, sino un cráneo infantil, con la mandíbula abierta en una sonrisa torcida. Logré escapar como pude corriendo hacia la puerta principal. La abrí de golpe, y el aire frío de la madrugada me devolvió la vida. Afuera, el silencio del vecindario contrastaba con el caos que dejaba atrás. Me giré para mirar una última vez la casa. Todas las luces estaban encendidas. Cada ventana mostraba sombras de niños bailando y jugando, mientras el espantapájaros se mantenía erguido en la entrada, inmóvil como si esperara mi regreso. No volví jamás. Pero desde la distancia cada octubre, cuando paso por esa calle, la casa sigue igual, decorada e iluminada, llena de calabazas frescas como si las tallaran cada día, y siempre al girar la vista, alcanzo a escuchar un murmullo que se mezcla con el viento. Aquí siempre es Halloween.